Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la regla de 3 inversa. Inicialmente, veamos su definición. Una regla de 3 inversa es un método matemático que se utiliza para encontrar el valor de una variable cuando se conocen los valores de otras dos variables relacionadas de manera inversa. En otras palabras, se utiliza cuando dos cantidades son inversamente proporcionales, lo que significa que cuando una aumenta, la otra disminuye, y viceversa. Cuando una disminuye, la otra aumenta en igual proporción. Básicamente, ese es el concepto que tenemos de regla de 3 inversa, ¿no? Cuando tenemos tres datos conocidos, de los cuales dos de esos datos están relacionados inversamente proporcional, y hay una incógnita. A eso le llamamos una regla de 3 inversa. Veamos los pasos básicos para resolver una regla de 3 inversa. Inicialmente tenemos que comprender el problema y etiquetar las magnitudes conocidas y desconocidas. Debemos escribir la proporción inversa colocando las cantidades conocidas en forma de fracción o en forma de razón. Se debe invertir las cantidades numéricas de la proporción inversa colocando las cantidades conocidas en forma de fracción. Y debemos resolver la proporción despejando la x, y el número que está diagonal a la x lo colocamos a dividir y los otros dos números se multiplican entre sí. Básicamente lo que hemos hecho es que hemos transformado con estas reglas una regla de 3 inversa en una regla de 3 directa para poder resolverla de una manera más sencilla. Entonces veamos una situación para poder entender mejor este tema. Si 5 obreros pueden construir una casa en 24 días, ¿cuántos días tomará construir la misma casa con 8 obreros? Lo primero que hacemos es tener en cuenta esos pasos básicos, ¿cierto? Para resolver una regla de 3 inversa. Entonces comprendemos el problema. Una vez comprendido el problema, vamos a etiquetar las magnitudes. En este caso, las magnitudes son los obreros y los días. Vamos a colocar ahora nuestras cantidades debajo de cada una de estas magnitudes. Para nuestro efecto dice que 5 obreros pueden construir una casa en 24 días, ¿cierto? Entonces tenemos los 5 obreros y los 24 días colocados debajo de cada una de nuestras magnitudes. A continuación seguimos colocando nuestros datos conocidos. En este caso es la pregunta que dice cuántos días tomará en construir la misma casa con 8 obreros. Una vez hecho esto, comparamos. Entonces analizamos. Si con 5 obreros hacemos una casa en 24 días, con más obreros, ¿será que nos demoramos más tiempo? ¿O será que nos demoramos menos tiempo? Obviamente, con más obreros, pues nos vamos a demorar menos días. Quiere decir que al aumentar una de las cantidades disminuye la otra, y podríamos hablar de que eso es una proporción inversa, ¿cierto? De acuerdo a lo que hemos hablado de magnitudes inversamente proporcionales. Al ser una magnitud inversamente proporcional, sabemos que es una regla de 3 inversa. ¿Cómo lo resolvemos? Pues hacemos la misma, ubicamos las mismas magnitudes, ubicamos las mismas cantidades, pero aquí invertimos las dos variables, las dos variables que tenemos acá, las dos cantidades que están acá las invertimos, y lo que hacemos es que formamos una regla de 3 directa. Al ser una regla de 3 directa, de acuerdo a lo que vemos aquí, los pasos básicos para resolver la regla de 3, pues tenemos en cuenta que debemos despejar que la variable x, y el que está diagonal a la x lo mandamos a dividir, de tal manera que los dos siguientes números que se encuentran diagonales los ponemos a multiplicar, ¿cierto? Si observamos aquí las cantidades, antes de multiplicar, podemos simplificar. Observen que el 24 y el 8 se pueden simplificar entre sí. Entonces sacamos octava de 8, 1, y de 24, 3. Como quien dice, nos da que 5 por 3, 15, y eso es 15 días. O sea que la obra con 8 obreros puede durar 15 días. O sea, a mayor cantidad de obreros, menos días. Es una magnitud inversamente proporcional que se puede resolver con una regla de 3 inversa. ¿Listo? Básicamente así es que se resuelven este tipo de problemas. Veamos otra situación. Si 4 estudiantes pueden limpiar una habitación en 6 horas, ¿cuántas horas se necesitarán para que 10 estudiantes limpien la misma habitación? Volvamos a los pasos básicos para resolver una regla de 3 inversa. Entonces vamos a comprender el problema y etiquetar las magnitudes conocidas. Entonces saquemos las magnitudes, en este caso son los estudiantes y las horas.
Para nuestro efecto, reemplazamos los datos, escribimos a la proporción inversa o la razón, los datos que tiene el problema. Dice, si 4 estudiantes pueden limpiar una habitación en 6 horas, ¿cuántas horas, o sea, en horas, necesitaremos para qué? Para que 10 estudiantes limpien la misma habitación. Entonces, observemos la situación. A más estudiantes se van a demorar menos horas en limpiar la habitación. A menos estudiantes se van a demorar más horas. Quiere decir que estos son magnitudes inversamente proporcionales, porque a mayor cantidad, a medida que aumenta una de las variables, en este caso los estudiantes, disminuyen las horas que tardan en limpiar la habitación. Pero si hay menos estudiantes, van a aumentar las horas. Quiere decir magnitudes inversamente proporcionales, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Pues ubicamos nuevamente nuestros datos conocidos, pero aquí donde está la proporción inversa, pues simplemente damos la vuelta o invertimos las cantidades y convertimos esto en una regla de 3 directa, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder despejar la X. Es una forma sencilla de resolverlo. Entonces simplemente invertimos la cantidad inversa y despejamos que la X. El que está diagonal a la X pasa a dividir y los otros dos números se multiplican entre sí. Puedo aquí simplificar o simplemente multiplico 4 por 6, 24, dividido 10, 2,4 horas. Básicamente así se resuelven este tipo de problemas. Si se dan cuenta, son sencillos. Es simplemente interpretar qué tipo de magnitud es inversa y donde se encuentran las magnitudes inversas relacionadas, pues simplemente invertimos y resolvemos como una magnitud directamente proporcional. ¿Ok? Veamos otro problema. Si un grifo llena un tanque en 10 horas, ¿cuántas horas tomará llenar el tanque si se abren dos grifos idénticos al mismo tiempo? Igual, tengamos en cuenta los pasos básicos para resolver una regla de 3 inversa. Volvemos a sacar nuestras magnitudes. En este caso son los grifos y las horas. Decimos que si un grifo llena un tanque en 10 horas, ¿cuántas horas, es la pregunta, se debe necesitar para llenar con dos grifos el mismo tanque? O sea, con el mismo tiempo, ¿cierto? Entonces observemos. A mayor cantidad de grifos, ¿se demora qué? Menos horas en llenar el tanque, ¿cierto? A menos grifos se va a demorar más horas. Si con un grifo se demora 10 horas, con dos grifos muy seguramente se va a demorar menos tiempo. Entonces, al hacer una regla de 3 inversa, lo que hacemos es que simplemente volvemos a colocar nuestros datos conocidos. Como aquí se mantienen los datos, pero aquí se invierten, ¿cierto? Aquí los invertimos porque ya observamos que es una magnitud inversamente proporcional. Al invertirlos, convertimos esta regla de 3 en una regla de 3 directa. ¿Y qué hacemos? Pues la cantidad que se encuentra diagonal a la variable la mandamos a dividir y los otros dos números los multiplicamos entre sí. En este caso nos quedaría que 1 por 10 es igual a 10 y lo dividimos entre 2, o sea que en total van a ser 5 horas lo que se demoran los dos grifos en llenar nuestro tanque. Básicamente así se resuelven este tipo de situaciones. Son relativamente sencillas. Lo que hacemos es convertir nuestra regla de 3 inversa en una regla de 3 directa y aplicamos las propiedades de la regla de 3 directa, ¿cierto? Entonces dejamos acá unos ejercicios para que puedan desarrollar, para que puedan analizar a ver si entendieron lo que vieron en este video y pues nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.